Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender cómo determinar si se trata de una función o no, de acuerdo a las formas de representación. Las formas de representación son 4. La primera se llama oración verbal. ¿Cómo la distinguimos o cómo se define? Porque se describe mediante palabras, la regla de correspondencia entre los elementos de los conjuntos. Por ejemplo, a cada número del 1 al 4 se le asocia su doble. Esa sería mediante una oración verbal. En ocasiones es muy necesario determinar si es o no es función. ¿Por qué? Porque posiblemente el ejercicio nos pida encontrar el dominio y el contradominio de las que son funciones. Entonces lo primero que tengo que saber es si se trata de una función o no lo es. En caso de que no sea, únicamente se responde que no es función. Y si sí es, entonces ya puedo calcular el dominio y el contradominio. Si es una oración verbal, ¿cómo le haría para saber determinar si es función o no es función? En este caso sería necesario analizar si se repite el primer elemento o no para dos o más valores del segundo conjunto. Recuerden que la semana pasada aprendimos a distinguir una relación de una función y esa es la condición, que no se debe repetir el mismo elemento del primer conjunto para dos o más valores del segundo conjunto. Otra de las formas de representación es la numérica. La numérica tiene unas variantes. ¿Cómo se reconoce? Porque se enlistan una parte de los elementos que conforman la función. Por ejemplo, tenemos la forma de tabla, que es la que hacemos cuando queremos hacer una gráfica. Tenemos la representación a través de pares ordenados, que estos valores se obtienen aquí de la tabla. Fíjense, 1, 2. El primero es de X y el segundo es de Y. De hecho, es la misma. El 2 con el 4, el 3 con el 6 son pares ordenados, o bien se puede representar a través de un diagrama sagital. En el sagital es el que lleva flechas. ¿Y cómo podremos saber si se trata o no se trata de una función? Pues en esta forma es muy sencillo determinarlo. Para eso tenemos que tener cuidado de que no se repita el primer elemento del primer conjunto para dos o más valores del segundo. En este caso les estoy poniendo un contraejemplo aquí. En este caso no se trata de una función porque el 1 se asocia con el 2 y el 1 se vuelve a asociar pero ahora con el 6. Entonces se repite el primer elemento para dos o más valores de Y o del segundo conjunto. Otra de las formas de representación se llama algebraica o bien analítica. Dependiendo del autor, la nombra con esos nombres. En este caso ustedes la van a identificar porque se escribe la función ya sea en forma explícita o implícita con las operaciones que lo conforman. Por ejemplo, y igual a 2x. ¿Qué significa esto? Que se multiplica por 2 cada valor de x. En este caso, las funciones que yo les estoy proponiendo como ejemplos, todos son la misma función, pero en las diferentes formas de representarse. Si aquí, por ejemplo, x valiera 1, el doble de 1, pues en y da 2. Si x valiera 3, el doble de 3 sería para y el valor 6 y así sucesivamente. Ok, ¿cómo determinamos de esta manera si se trata o no se trata de una función? Bueno, pues tenemos dos condiciones o dos formas que normalmente vamos a descartar como funciones si se presentan de esta manera. Por ejemplo, si la expresión dijera y es igual a más menos x, en este caso no se trata de una función. ¿Por qué? Si asignamos a x el valor, supongamos que x vale 1, entonces y ¿cuánto va a valer? Dice que y vale más menos x. Entonces y valdría 1 positivo, pero también menos 1. Quiere decir que para el mismo valor de x, que sería el 1, y daría dos valores diferentes, el 1 y el menos 1, por lo tanto no cumple con la condición de ser función. Otra de las variantes o de las formas que también determinamos mediante la forma analítica que no es función es cuando tenemos una raíz, porque ustedes recuerden que la raíz se obtienen dos valores. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, su resultado sería 2, que es la raíz principal, porque 2 por 2 da 4, pero también su raíz secundaria es menos 2, porque menos 2 por la ley de los signos también da 4.
¿sí? Entonces, en este caso, para el mismo valor de x, que sería el 4, se obtendrían dos valores distintos en y, y por lo tanto tampoco no sería una función. Y la última forma de función sería la gráfica. La gráfica, ¿cómo la identificamos? Bueno, pues se representa con una gráfica, un lugar geométrico dentro de nuestro plano cartesiano. Ahí estamos viendo un ejemplo. En este caso yo les grafiqué una línea recta. Esa sí se trata de una función. ¿Cómo pude saberlo yo? ¿Y cómo le van a hacer ustedes para determinarlo? Si eso no es una función cuando está en forma gráfica. Bueno, es muy sencillo. En este caso se hace la prueba de la recta vertical, la cual consiste en trazar una recta, como el nombre lo dice, vertical, es así como es el eje Y, en cualquier punto de la gráfica. Y esa recta debe tocar un solo punto de la misma. Si llega a tocar dos o más puntos, entonces no es una función. Aquí les puse un ejemplito. Fíjense, aquí está graficado la mitad de una circunferencia. En cualquier punto que nosotros trazamos, las rectas verticales son las que van así paralelas como el eje Y. Y observen, en este caso sí es una función hasta aquí, hasta la mitad. ¿Qué pasa si yo les graficara completamente? Les dije que era la mitad de la circunferencia. ¿Qué pasa si yo la grafico completa? Me faltaría la parte de acá de abajo, ¿verdad? Entonces, al graficar la otra mitad de acá de abajo, ya al trazar la recta vertical va a tocar dos puntos. Y su correspondiente acá abajo. En este caso no sería una función. Como está solamente graficada la mitad, aquí sí es función. Si yo completo esta circunferencia, entonces esa ya no sería función porque la recta vertical tocaría dos puntos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a practicar Vamos a ver qué tan comprendido quedó el tema. Yo les voy a proponer unas funciones en diferentes formas de representarse y ustedes van a determinar si se trata de función o no. ¿Sale? Ok. Vamos a practicar. Dice que si es o no es una función. En este caso, la propuesta es una gráfica. Vean, es una parábola. Si yo trazo aquí una recta, por ejemplo, aquí en esta línea punteada, si yo trazo una recta vertical paralela al eje de las Y, tocaría sobre este punto de aquí. Entonces, posiblemente si sea, trazo otra por aquí y me va a tocar sobre este punto de aquí. Entonces vemos que para cada recta vertical que yo proponga trazar, me toca solo un punto de la gráfica, por lo tanto, ¿es o no es? En este caso, sí es una función. Muy bien, seguimos practicando. Eso no es función. En este caso viene propuesta a través de una representación numérica, que es una tabla. En este caso, obsérvenla bien, ¿eh? Quedamos que cuando esté en forma tabla, si se repite el mismo valor de x para dos o más valores distintos de y, no sería. Obsérvenla. Miren, aquí tenemos un 0 con 2, 1 con 3, otra vez 0, pero ahora con el 4. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esta será o no será función? Esta, en este caso, no sería. ¿Cuál es el motivo? El 0 se repite para dos valores diferentes de y. Por lo tanto, no es función. Continuemos practicando. En este caso, miren, la función o lo que queremos saber si es o no es función, está representado a través de pares ordenados, ¿sí? Donde el primero es x y el segundo es y. Ok. Ahora, observemos los valores de x, menos 3, 4, 5, 10 y 8. No se repite ni un valor de x, entonces sí cumple con la condición para que se determine como una función. En este caso sí es una función. Nuestro último ejemplo a practicar, eso no es función y en este caso viene una gráfica, ¿sí? Acuérdense que para la gráfica dijimos que se hace la prueba de la recta vertical. Si yo esta línea punteada la trazara aquí, ¿cuántos puntos de mi gráfica tocaría? Uno aquí y uno acá, ¿verdad? Si trazo otra por acá, ¿cuántos tocaría? También dos, uno aquí y uno acá. Es una parábola, pero esta parábola es horizontal. En este caso, esta no se trata de una función. Y eso sería todo, chicos.